Yo en Canadá, cuando tenía 19 años, empecé a tener unos ataques de pánico muy fuertes, algo hormonal seguramente. Y yo creo que, no sé, me daban 3, 4 ataques de pánico en el día y era muy duro. O sea, yo creo que si hay alguien, los que nos están oyendo, los que nos estén viendo, si hay alguien que ha experimentado un ataque de pánico, una crisis de pánico, se da cuenta que es terrorífico. Es de los sentimientos más difíciles. Uno simplemente creyó que ya se le paró el corazón y ya chulió. Aquí fue. Aquí fue. Pero yo no tengo Instagram y no lo tengo hace 10 años. Y creo que si hubiera tenido Instagram, estoy segura que no hubiera podido crear con mis socios B2Chat. Estoy muy convencida de que la energía es muy limitada y al ser energía limitada la tienes que utilizar para lo que quieres crear. Entonces, casi que el aburrimiento es una especie de medio maravilla. O sea, si vos estás aburrido, pues, pucha, el tiempo que tenés ahí es para pensar, es para leer, es para saber de pronto pues, cómo construyo esto o cuál es mi legado de vida. Así sean preguntas existenciales. Cuando alguien dice, tenemos que hablar, es como si lanzara una bomba. Todo alrededor explota, nos desintegramos, pensamos que algo está mal. Pero si entendiéramos el poder medicinal de una conversación, sabríamos que hablar es urgente. Tenemos que hablar de la tristeza como hablamos de la alegría. Tenemos que hablar de la depresión con soltura y sin vendas. Tenemos que hablar de lo que nos va triturando en silencio. Tenemos que hablar del fracaso sin vergüenza alguna. Hablando, tus miedos se parecen a los míos y se hacen más pequeños. Tenemos que hablar porque cuando alguien lo hace, jala el nudito que todos llevamos por dentro y lo desamarra. Tenemos que hablar para acercarnos al corazón ajeno, para ablandar el nuestro, para hacer puentes y no islas. Para que, aun cuando no la veamos, sepamos que la esperanza está cerca. Porque cuando alguien dice tenemos que hablar, no está lanzando una bomba, nos está prestando un lugar en el mundo para refugiarnos del bombardeo. Soy Daniel Restrepo y esto es Tenemos que hablar, un podcast sobre salud mental alrededor del emprendimiento, historias de vida y herramientas útiles para atravesar las emociones. Bienvenidos. Hola a todos, ¿cómo están? Aquí de nuevo Daniel Restrepo en un episodio de Tenemos que hablar. Como saben, desde Tenemos que hablar promovemos la conversación en torno a la salud mental e historias de vida. Hoy tenemos una historia de una emprendedora que es increíblemente crack. O sea, yo creo que es de las emprendedoras más tesas que hay en la ciudad y en el país, pues me animaría a decirlo. Y es Pamela Richter. ¿Estoy pronunciando bien el apellido, Pame? Perfecto. Perfecto. Así que darte la bienvenida. Gracias por estar aquí de nuevo en Tenemos que hablar. Gracias Dani, de verdad estoy emocionada, estoy contenta, con miedo pues porque uno igual también cuando tiene como que meterse a temas más personales de pronto le da un poquito más de miedo, pero con miedo hacen las cosas. Que hacen las cosas. Pame, pregunta rompehielos. ¿Te han dicho tenemos que hablar? Me han dicho tenemos que hablar, sí. ¿Y qué No, lo sientes? peor. Mucho sustico. Mucho susto, como que pues de que hay que hablar, o sea, que tenemos que hablar, se mete uno en los sentimientos, no lo tiene preparado, entonces se siente como que algo malo tiene que venir. Creo que ese es el miedo del tenemos que hablar. Y dices tenemos que hablar. Yo creo que sí, lo he dicho un par de veces. Yo creo que no demasiado, pero sí un par de veces lo he dicho. Y cambia la emoción que sientes. Cuando yo lo pido, pues Cuando tú cuando dices tenemos que hablar versus cuando lo recibes. 100%, pero cuando yo quiero hablar con alguien, yo tengo ese control y yo ya sé como qué voy a decir y qué voy a hablar, mientras que si alguien me lo dice, algo pasó. Entonces creo que ahí es donde está la diferencia. Total. Listo, Pame. No, esa es la pregunta rompehielos, ahí como para que entremos en materia. Me gustaría mucho que nos contaras de vos. ¿Quién es Pamela Richter? Súper. Bueno, entonces yo soy paisa, yo soy de aquí de Medellín, aunque mucha gente me dice como que no, pues no, hace mucho no, o no me veo, no sé si vivo aquí o no, pero yo soy paisa, de familia de papá alemana, pero de familia de mamá colombiana. Me fui chiqui de Medellín, me gradué del colegio y me fui como a los 17 años a estudiar la universidad en Montreal, en Canadá. Y en Montreal estudié economía. Entonces, pues pasó algo muy interesante porque en Montreal fue donde me di cuenta mucho, pues crecí medio sola porque estás en otro país. Entonces, como que pasé de ser una niña a volverme una mujer, digamos, sola. Y aprendí muchas cosas. Aprendí mm, un poquito quién era y sabía que me gustaba mucho lo técnico, que era muy nerd, que me gustaba mucho, digamos, las páginas web en ese momento, que me gustaba mucho el software, que me gustaba mucho como que el código, pero yo estudio economía. Y siempre me pregunté, ¿qué hubiera pasado, Pamela, si hubieras de pronto estudiado, ¿cierto?, una ingeniería específica? Ya no me lo pregunto porque creo que, pues claramente tengo un skill comercial importante, entonces creo que ahí lo he desarrollado. Y lo otro fue que, pues, aprendí, digamos, a estar con otras culturas,
hacer una universidad en otro idioma, incluso otros dos, porque era francés y era inglés, y eso me abrió mucho las puertas de lo que es un poquito el mundo. Ya después vuelvo a Medellín cuando ya tenía más o menos unos 22 años, vuelvo ya como muy casada, mi esposo es turco, él es de Istambul, ama Medellín, llevamos aquí pues mucho tiempo y él ama estas montañas, ama montar en moto, entonces creo que él también es un poquito como lo que me traje de ese mundo extranjero y bueno, estando aquí en Medellín pasaron cosas importantes. Lo primero fue que no encontré trabajo, no encontré trabajo fácil. Y yo siempre pensé que pucha, tenía como todo para, bueno, para venir a Medellín y encontrar trabajo Idiomas, fácil. título internacional, todo. Exacto, entonces yo decía, bueno, tengo un plus, voy a trabajar en las grandes, voy a trabajar en Argos, que nota, en Bancolombia, y nada, por ningún lado, nada, nada, nada. Yo pues no pasaba, yo no sé qué era lo que pasaba en esas convocatorias, pero yo no pasaba. Y ahí fue donde creo mi primera empresa, que era una empresa que hacíamos aplicaciones móviles para iOS y para Android. Los programadores estaban en Canadá, yo estaba pues aquí en Medellín en la venta, y ahí entro al Parque del Emprendimiento, aquí pues en Medellín, en Ruta N, pues como muy jovencita, pues como de 21, 22 años, eso fue una experiencia muy bonita. Y ya para ir ahí como un poquito concluyendo y antes de entrar como en materia también de lo que, de pronto lo que ya hago en este momento, yo soy hija única. Mi papá se murió cuando era muy joven, pues no, no crecí sin papá, y creo que eso también me ha dado como un montón como de herramientas para como que tomarlas, pues o tomar la decisión de hacer una empresa y de crear empresa, porque hay mucha soledad. ¿Qué más te cuento? Soy zurda Qué y fijo. jugaba squash, era muy buena jugando squash, incluso fui parte de la selección Colombia. Ve, qué tesa. Entonces sí, hay diferentes como que aspectos de quién es uno. Es difícil a veces pues uno solamente concentrarse en hablar de uno, pero pues creo que aquí estamos un poquito para eso. Listo, con todo esto, esta información tan bonita, te voy a ir haciendo preguntas y vamos conversando. 100%. Hablaste de lo de tu padre. Contanos un poquito qué edad tenías. Ahí mencionaste un concepto, incluso que hoy en el emprendimiento ahorita lo vamos a profundizar, se habla mucho que es la soledad del emprendedor, pero mencionaste ahí la soledad. Compartinos un poquito como que te llevó ese duelo. Sí, la verdad ni siquiera me acuerdo de él. Estaba tan pequeña que no me acuerdo de él. ¿Qué Entonces edad tenías? tenía 3 años. Ah, estás muy chica. Estaba muy pequeña, tenía 3 años. Pues finalmente mi mamá se volvió mi papá y mi mamá. Ujú. Y ella muy enfocada en que la educación era muy importante, ella trabajaba pues digamos bastante, digamos que ese rol de madre y padre fue ella, por eso vivir por fuera, haberme ido, fue duro, porque tengo una relación muy cercana con ella, no tengo hermanos tampoco. Todo eso, digamos, empieza a ser parte de lo que yo soy. Yo siento que soy una persona que no le da miedo el aburrimiento, porque tuve mucho aburrimiento creciendo, no tenía hermanos, estaba un poquito más sola, y eso ha sido muy beneficioso. O sea, yo sé ir a mi mente, yo sé estar aburrida, y en la aburrición he tenido mucha creatividad. Me han salido cosas muy creativas digamos, en la aburrición, que es muy buena y que yo veo que de pronto los jóvenes no la tienen tanto en este momento y hay que hacerle doble clic ahí. Pero mucho, digamos, de mi crecimiento fue con una mamá muy líder, o sea, que era el todo para mí. Entonces, por eso muchas veces como que yo siento que muchos me preguntan, ay, pero usted no sé, cómo lidera, y es como que, no sé, lidero como mi mamá, pues no sé, o sea, en la casa uno ve Ese ejemplo. muchos ejemplos de mujeres que son las que mandan en la casa. Mi mamá siempre ha mandado, que han controlado, digamos, todo, y, y pues yo he tenido pues como ese rol, ella ha sido pues como ese rol. Me gustaría resaltar eso del aburrimiento, porque realmente no nos enseñan a estar solos, no nos enseñan a aburrirnos y por eso cuando o estamos solos o aburridos, colapsamos, Tal, entramos en pánico, como que no nos hallamos. tal cual. Y creo que ahí es donde yo hablo, hay veces mucho como de una dieta digital. O sea, Ujú, todo el mundo tiene como una dieta de comida, todos queremos estar bien, todos nos ujú. queremos sentir bien, queremos tener energía, pero hay que tener una dieta digital también, porque esa dieta digital es mucho contenido que pasa en los celulares, en los computadores, donde lo único que estamos haciendo es irnos a, a tener mucha toxicidad de información. Entonces, ¿qué pasa cuando uno no tiene eso? Yo no tengo, por ejemplo, yo trabajo en software, yo amo lo que ha pasado en Internet en estos 60 años, que ha sido una evolución humana impresionante, pero yo no tengo Instagram y no lo tengo hace 10 años. Y creo que si hubiera tenido Instagram, estoy segura que no hubiera
podido crear con mis socios B2Chat. Estoy muy convencida de que la energía es muy limitada y al ser energía limitada la tienes que utilizar para lo que quieres crear. Entonces, casi que el aburrimiento es una especie de medio maravilla. O sea, si vos estás aburrido, pues pucha, el tiempo que tenés ahí es para pensar, es para leer, es para saber de pronto pues, cómo construyo esto o cuál es mi legado de vida. Así sean preguntas existenciales. Todo lo que uno, digamos, hace en ese momento donde no está con un montón de información, le da mucho, mucho valor a quien uno es como persona. Wow, total. Me Entonces, encanta. dieta digital, yo creo que también es algo que es muy, como muy fundamental para mí. Espectacular. Lo otro que te quería preguntar de la historia que nos contabas de ti es esa experiencia en Canadá, cómo fue. En el Tras Bambalinas también me compartiste como ciertas cosas. Contanos un poquito qué pasó en Canadá. Sí, en Canadá fue, yo creo que los mejores momentos de mi vida. Yo estuve en Montreal, era francés e inglés, conozco pues, a la persona con la que comparto la vida, pues mi vida, entonces es espectacular porque es una pareja que estar con él ha sido muy beneficioso, digamos, para mí y yo creo en eso mucho, o sea, en que cuando uno encuentra digamos, su pareja y encuentra, digamos, el amor, por decirlo de alguna manera, uno se puede concentrar en otras cosas también, porque no tiene que coger esa energía para estar en otro lado. Y yo lo encontré muy joven, entonces es muy bonito que esa parte, digamos, de mí me la haya importado de Canadá. Entonces Canadá jugó un rol muy, muy bonito en mi vida, pero también tiene unos matices difíciles. Yo en Canadá, cuando tenía 19 años, llegan, sí, 20, empecé a tener unos ataques de pánico muy fuertes, algo hormonal seguramente, y yo creo que, no sé, me daban 3, 4 ataques de pánico en el día y era muy duro. O sea, yo creo que si hay alguien, los que nos están oyendo, los que nos estén viendo, si hay alguien que ha experimentado un ataque de pánico, una crisis de pánico, se da cuenta que es terrorífico. Es de los sentimientos más difíciles. Uno simplemente creyó que ya se le paró el corazón y ya chulió. Aquí fue. Aquí fue. O sea, adiós mundo cruel, esto es, o sea, ya, el fin. En ese tiempo que estuve en Canadá, yo nunca me devolví, yo siempre, obviamente, empecé a ir a donde alguien que me ayudó mucho a entender por qué pasaban los ataques de pánico, Ujú. qué pasaba en la mente de uno, que era más miedo al miedo, que los ataques de pánico vienen mucho en donde la mente mira cosas muy catastróficas o piensa cosas muy catastróficas y pues ni siquiera han pasado y ya estás sintiendo un ataque tremendo, ¿cierto? Tienes un tigre detrás, pero estás en un centro comercial o estás en cine y crees que atrás tienes un movimiento, un momento, digamos, de muy, muy peligroso, pero la verdad es que no. Mm. Entonces, eso hace algo crucial en mí y es que la crisis de ansiedad o los ataques de pánico han sido fundamentales, han sido parte de mi vida. Yo hago las cosas con miedo. Ujú. Si llegan por algún momento, porque hay unas cosas que las disparan, estar más estresado lo dispara, estar demasiado cansado lo dispara, hay muchas cosas que, digamos, lo disparan y yo agradezco, como dijo Dani, de verdad, esto es importante que me hubieran dado tan joven, porque tuve muchas herramientas para entender eso, por qué pasaba y cómo eso se controla. Y cuando más grande, pues no me dan, o hay veces si me dan o no me dan, que ya no les pago muchas bolas, incluso le pongo hasta un nombre, Sí. cuando como que empiezan esos sentimientos, como que bueno, ahí viene como Cruella, pues porque viene como a atacar. eh, lo que yo digo es, si digamos, cuando yo he estado, digamos, en unos momentos de estrés empresarial o de la compañía, y me hubieran llegado de cero, sin haberlo, digamos, vivido antes, seguramente hubiera estado muy estresada y hubiera dicho, Total. no, venga, por aquí, no sé, voy a renunciar a esto que me está dando es muy raro. Si uno en el emprendimiento, Si uno, pues, exacto, si uno ya en un momento ya digamos de emprendimiento donde sí el estrés es completamente tremendo, donde sí tienes ahí pues unas dinámicas de diferentes problemas, de tener que resolver todo tan, tan rápido, de dificultades en el día a día, ahí uno no deja todo tirado. Entonces yo agradezco que conozca mucho sobre esto, pues que tenía las herramientas para que cuando ya, digamos, fui más grande y empecé a tener mi vida laboral organizada y empecé, digamos, a crear la compañía con mis socios o la que antes tuve, ya sabía perfectamente cómo manejar esos momentos. Y creo que en este momento hay muchos que no lo han vivido antes porque sus vidas antes no tenían, digamos, esos problemas o no tenían esa sensibilidad y sí les da ya en un momento donde tienen una compañía. Y ahí es donde llegan las cosas importantes y hay que pedir ayuda.
que pedir ayuda. Hay que pedir ayuda completamente. Pame, cuando entonces ya digamos que a partir de esa experiencia nos contaste cuando llega Cruella, tú ya tienes como un toolkit para vos o cómo lo manejas. Así mismo, o sea, tal cual. Yo sé exactamente cuándo van a llegar. Como te digo, el estrés yo sé que lo detona muchísimo. Yo sé los pensamientos, entonces la meditación es clave. O sea, la meditación es clave. Los espacios, digamos, de no pensar en el negocio, de no pensar en ese momento, en el estrés que estás sintiendo, es clave. Hay que salir a caminar, hay que hacer ejercicio. Si no te gusta el ejercicio, entonces hay que ponerse a leer. Cada uno maneja eso, digamos, de diferentes formas. Ujú. Yo lo manejo entendiendo muy bien de dónde viene, parándome a decir, yo sé que estás ahí, pero como ya sé quién eres perfectamente, entonces, o sea, yo voy a relajar, yo me voy a relajar, yo voy a respirar, yo voy a coger mi mente y la voy a poner en un libro, yo me voy a salir de pronto de esto que está pasando en el instante, de lo que me está haciendo que esos sentimientos o esos pensamientos lleguen a mí, y me voy a tratar como de ir a un lado y hacer otra actividad. Ujú. Ahora, si llegan aquí en este momento, en una reunión, ¿qué ha pasado? ¿Te ha pasado? Nadie se da cuenta. Nadie se da cuenta porque yo perfectamente lo puedo camuflar. O sea, yo sé, por allá tengo el corazón a mil, que por eso es tan bacano este programa, porque, o sea, ¿quién sabe estas cosas de alguien? Es algo muy íntimo, es algo muy personal, y simplemente yo sé que por adentro estoy muy angustiado, que tengo bastante, digamos, nivel de estrés súper alto, trato al máximo de que lo siento, porque no hay forma como de no sentirlo. Bueno, a veces me pararé por agua o me diré qué pena, tengo que ir al baño un segundito, pero cosas pues como ya muy, muy sencillas. Respiro otra vez, vuelvo como que a mi espacio como Conectar. de mental, de como de tranquilidad, y hágale, siga como si nada estuviera pasando. Wow. Mucha gente no jamás sabrá eso. Sí, hay gente que Y la dice que me estará mayoría, pasando, lo que decías, te puta madre, un infarto aquí. todo, o sea, y eso normalmente empieza por ahí. La mayoría es como que, uy, eso empieza mucho por, ay, qué pena, espérate, que es que estoy como muy maluca, me va a dar un infarto, yo creo que tenemos que parar esto porque me estoy sintiendo mal. Eso es como empiezan. Entonces, muchas personas que están emprendiendo, que están en un negocio o que están dirigiendo una compañía o que están, digamos, en un deporte muy extremo, porque son profesionales, digamos, del deporte, lo pueden sufrir, em, y hay que aprender a manejarlo. Y eso no lo puede a uno parar en ningún momento para hacer las cosas que se propuso. Entonces, vuelvo al dicho, y es importante, las cosas se tienen que hacer así sea con miedo, Ujú. se hacen. Porque si eso te detiene y eso te limita, ahí sí hay un problema grave. Si tú lo dejas pasar, si lo sientes, si respiras, si te ríes de eso, si le cuentas a los otros, ay, me está dando ahí como la chiripiorca, lo que sea, te ríes. Pero si eso te está limitando a no coger un avión, a los que les da miedo montar en avión, a no hablar en público, a los que les da pánico hablar en público, Ujú. a no hacer cosas que tú quieres hacer, si eso te está limitando, eso sí hay que ponerle Hay atención que pararle bolas. completamente. Y además que esa historia, lo que tú decías, te pasó joven, pero hoy viéndolo en perspectiva para este mundo del emprendimiento, como te decía ahorita, que genera tantos retos, tanto estrés, tanto poco dormir. En tu caso ya nos vas a contar también que estás expandiendo VituChat, horarios, pucha. Entonces, esas herramientas que tú tienes, uno va, pues, un toolkit. Espectacular, totalmente, totalmente. Listo, Pam, entonces ahí fue Canadá, viniste entonces y emprendiste, tuviste tu primera experiencia Sí. emprendedora. ¿Cómo manejar de pronto esa frustración que decías ahora de no quedar en un cargo? Porque digamos que muchas veces uno dice, ah, no, es que va a hacer eso, pero cuando no se puede, tú lo piloteaste y sacaste un emprendimiento, pero ¿cómo manejabas tú esos en ese tiempo? Fue muy frustrante, y la frustración uno también la aprende a manejar, y le da a uno hasta fuerza. Yo en ese momento no me iba a quedar quieta, incluso mi esposo, que era extranjero, consiguió trabajo de una. Llegamos a Medellín y de una él consiguió trabajo muy rápido, y yo estaba sin hacer nada, no conseguía trabajo. Entonces ahí fue donde monto mi primer emprendimiento, pues, o mi primer negocio, y no me iba mal. Estuve con ese negocio 7 años, se llamaba Applet, me iba bien, hablaba con los clientes, levantaba los requerimientos. Lo que hacía era que hacíamos una aplicación móvil para clínicas, para universidades, pero yo no era capaz de replicar eso. O sea, yo era la todera. O sea, yo tenía un equipo que era pequeño, de unos programadores que hacían, digamos, la labor, que estaban en Canadá, y yo finalmente estaba haciendo la venta. En ese autoconocimiento de cuando uno va creciendo, yo Ujú, me di cuenta que sí era muy buena comercialmente, era muy buena ujú. porque me conectaba con el otro, porque el otro
entendía, yo técnicamente le podía explicar cosas de forma sencilla, Ujú, y el otro me entendía y finalmente me compraba. ujú, Pero ahí llegué a ese momento donde incluso en las aceleradoras de Ruta N y del Parque del Emprendimiento, yo no veía que eso fuera capaz de escalarlo. Yo no veía que eso fuera capaz de escalarlo porque yo me estaba era vendiendo a mí, yo era una consultora. Entonces, ¿yo cómo hacía que eso se escalara? Y ahí fue cuando, obviamente, pasó un tiempo, conocí a una persona que empecé a trabajar con él mucho en su propio negocio. Después de ahí, él me presenta a unas personas que está haciendo un negocio con ellos, que está haciendo un desarrollo con ellos, que es una compañía que se llama Vertical Technology. Y esa compañía que tenía ya unos socios, yo empiezo a trabajar con uno de ellos y nos empieza a ir súper bien. O sea, empezamos un año de trabajo y nos ujú. empezamos a conectar mucho en el trabajo. Y ahí, digamos, él me presenta a sus otros socios, me cuentan que tiene una idea, me dicen, queremos hacer un software para manejar WhatsApp. En ese momento WhatsApp estaba pues como que llegando muy fuerte, pero estamos Ujú, hablando de 2017, era una aplicación pues para las personas, no era para las compañías. ujú, Entonces, Jaime Gutiérrez me cuenta como su idea, me dice, o sea, es increíble que podamos hacer esto. Yo conozco a Pedro y a Víctor y se decide sacar, digamos, de Vertical esa compañía como un spin-off. Creamos B2Chat desde cero y ahí con ellos levantamos, digamos, la primera ronda de inversión que fue de la ciudad. Eso fueron aproximadamente $250.000. Y con esos $250.000 creamos B2Chat con las primeras personas ujú. y con esa plata logramos operar. Ahí éramos por ahí yo creo que unas 10 personas aproximadamente y logramos operar por ahí, creo que si no estoy mal, como un año y medio. Ya por acá se me van olvidando un poquito pues los números, pero un año y medio, dos, llegamos a punto de equilibrio. Incluso desde el principio teníamos clientes por fuera, habíamos hecho pauta digital y nos habían llegado y nos llegaban clientes de Argentina, de Chile, de Centroamérica. SAS puro, nos ponían la tarjeta de crédito, les cobramos el servicio, eh, y ya llega un momento donde ya llegamos a punto de equilibrio rápido, que es muy interesante, y ahí ya empezamos a pensar y decimos, creo que podemos levantar una ronda de inversión más interesante. Y ahí hacemos un ejercicio espectacular donde llega un fondo de inversión de Argentina, que se llama, es el fondo de inversión de Globant. Para nosotros, los nerdos, Ujú, Globant es wow, es una empresa de claro. software hiper mega wow, que ha crecido, que se volvió en muy poco tiempo, como en 15 años, pues unas valoraciones impresionantes, y que ellos hayan confiado en nosotros y hayan invertido, que fue una ronda como, esa fue una ronda como de $750.000 aproximadamente, eh, fue un cambio importante para B2Chat. Ahora, digamos, la compañía somos aproximadamente como llegando a los 70 empleados, vendemos en 20 países, eh, abrimos digamos, la expansión para España, tenemos una alianza impresionante con WhatsApp. O sea, esto es de las cosas más espectaculares que yo he hecho en mi vida y es conocer al equipo directamente de WhatsApp, que es un equipo muy pequeño, muy específico, y lograr con ellos trabajar. Tenemos una licencia directa con WhatsApp que nos la dieron ellos y ya con ellos logramos trabajar. Y digamos, yo soy incluso la persona que me reúne con ellos una vez cada 2 semanas y es como vendemos mejor, digamos, WhatsApp API o el producto de WhatsApp para Mm, compañías. No te quiero Tremendo. enredar mucho ahí con No, el, no, con el no, tecnicismo. sí, total, pero tremenda historia. Voy a hacerte entonces también preguntas de eso que nos acabas de compartir. Lo primero, mencionabas el tema de socios. Conseguir socios, pues, o gran parte del tema de salud mental con emprendedores está muy ligada al tema societario, peleas, 100%. discusiones. ¿Cómo ha sido tu proceso? ¿Cómo ha sido tu relación con los socios? ¿Y qué como tips puedes identificar o puedes compartir en respecto a la consecución de socios? Creo que juega un papel crucial en que una compañía le vaya bien, porque si lo mismo, estamos hablando siempre de energía, uno tiene la energía limitada para ciertas cosas. Si uno la energía la tiene que poner en pelear con unos socios, en vender, en pelear con el marido, en no saber qué le está pasando en la mente, la energía está dispersa. O sea, es muy difícil concentrarse en lograr crear una compañía. Pero si tienes unos buenos socios y si jala todo el mundo para el mismo lado, las cosas van a fluir de una manera increíble, porque nada, y yo jamás hubiera podido construir LitoChat sola, jamás en la existencia. Entonces, tener un socio para mí o tener unos buenos socios es absolutamente crucial. Jaime Gutiérrez, que en este momento maneja completamente la compañía, es el CEO de la compañía, yo me conecté muy bien con él desde antes. O sea, yo trabajé con él antes
yo confié en él, técnicamente yo lo veía muy, o sea, yo sentía que él tenía todo el conocimiento para lograr que la compañía fuera muy buena. Y él seguramente vio en mí algo que seguramente le estaba faltando, y era la parte comercial, cómo vamos a crecer esto, cómo vamos a mover esto, cómo van a llegar los clientes. Ujú. Entonces, los socios son muy importantes, hay que tener una madurez clarísima, porque en una compañía, Dani, esto sí, para mí es no negociable, pero en una compañía, por pequeña que sea la compañía, no todo el mundo puede ser el jefe. Así todos tengamos una parte, digamos, de dueños. Uno tiene que ser muy claro con sus socios. En una junta directiva estamos a nivel de sociedad, de dueñez, de ser, ¿cierto? De ser dueños de la compañía. Pero si estamos como empleados de la compañía, hay alguien que tiene que ser un jefe. Y yo en este caso, que Jaime, digamos, ha sido el jefe, digamos, de Vituchat, digamos, general, yo le he dicho siempre, en lo que nos metamos, le vamos a dar full y le vamos a dar candela. Si yo digo A y tú dices B, y tú después de tu argumento me dices que B es por ahí, yo me voy a meter en B durísimo. Y si B no fue, y por B no nos fue mal, no te voy a decir nada, porque por ahí era, o sea, por ahí creíamos que era. Entonces, voy a lo mismo. Los socios son muy importantes, hacer esto solo, los que lo hacen son muy tesos, son demasiado berracos, pero también tener socios buenos, hay que saber quiénes son, eh, hay que hablar mucho. Hay que hablar, tenemos que hablar. Tenemos que hablar esto por aquí, ¿qué te pareció con esto? Es maluco, es difícil, pero es de pronto muy al principio cuando uno se está conociendo, porque después hay una dinámica de que si las cosas funcionan y fluyen, y hay un respeto, y hay una distribución clara de la labor de la que cada uno hace, las cosas fluyen a una velocidad muy Ujú, distinta. ujú. Jaime está metido en la parte producto, ya incluso ya con todo el equipo, digamos, directivo que él maneja, está casi que manejando full la operación. eh, él le gusta el producto, él sabe para dónde se va. Obviamente yo estoy ahí para entender también, para traer todo este feedback, Ujú. pero Ujú. estoy en toda la parte de la relación con WhatsApp, en toda la parte de la relación con los inversionistas, de la creación inicial de cómo le vendíamos a los clientes, del proceso, digamos, comercial, de mercadeo, de postventa. Él me lo había entregado a mí, y cada uno iba haciendo su trabajo, y finalmente hemos llegado como a buen puerto. Hay mucho por qué crecer, Ujú. ya hay digamos, ya hay unos líderes o unos directores en la compañía que manejan demasiado bien los Ujú. procesos, hay cosas que hemos ido entregando que también ha sido difícil y que no es fácil, y que uno siente como que, uy, si van a ser capaces, claro que tienen que ser capaces, o Claro, sea, si están en la compañía, si es su trabajo, lo van a hacer y van a tener el tiempo suficiente para hacerlo muy bien. Y ese ha sido el aprendizaje que hemos tenido en el crecimiento de esta compañía, con muy buenos socios. total. Vámonos para otra partecita, que es levantar plata. ¿Cuántas veces lo intentaste? ¿Cómo fue ese proceso? O lo intentaron, mejor dicho, ya. ¿Cómo fue ese proceso? Porque eso también es un poquito retador, angustiante, Sí. recibir no, la presión de que necesitamos plata pues para crecer, bueno, todo lo que sucede alrededor de la salud mental del emprendedor cuando está en el levantamiento de capital. Total, yo creo que todo el mundo lo dice, y es verdad, hay que separar un tiempo para eso, alguien te tiene que enfocar, digamos, en hablar con los fondos, entrar a los inversionistas, pero voy a empezar con algo, y es que no todas las compañías están diseñadas para levantar plata. Y levantar plata se ha vuelto un tema donde todo el mundo quiere hacerlo, donde todo el mundo cree que la compañía, que tiene muchos problemas en su compañía porque no tiene plata, que la forma de crecer una compañía es con plata, y no es verdad. Hay unos mitos urbanos por allá arriba. Un buen inversionista te ayuda un montón, te hace crecer, pero un mal inversionista, o en el momento que no es, quiebra la compañía, quiebra a los socios, los diluye de una manera, digamos, muy grande. Entonces, el levantamiento de capital fue importante para Vituchat, Globant fue muy importante para Vituchat, la Fundación Sofía Pérez de Soto, que fueron los primeros que invirtieron en la compañía, son claves y fueron claves para el crecimiento de la compañía de Vituchat. Ya no estamos levantando porque creemos que tenemos una inercia, tenemos una velocidad para poder ya seguir creciendo de forma orgánica, pero hay que hacer la tarea, Dani. O sea, yo hablo con muchos jóvenes, incluso en Conexión Summit, cuando estuvimos, se me acercaron muchos jóvenes a preguntarme como, ay, pero ¿cómo se hace el levantamiento de capital? Y es que necesitamos levantar plata, es que necesitamos levantar $1 millón. Y la pregunta siempre es, ¿para qué? ¿Para qué lo quieres levantar? ¿Por qué lo quieres levantar? ¿Cómo vas a utilizar esos recursos? Y si lo vas a hacer, porque ya por ahí te quieres meter, hay que hacer la tarea. Y la tarea es una lista, como todo en la vida, lista, to-do list,
y hágale uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Uno al principio es muy malo, no se sabe bien la información, no se sabe bien los números, gaguea más de la cuenta, pero después se vuelve muy bueno, hace su pitch, lo conoce, conoce para dónde va, y como todo, se hace las cosas organizadamente y con buena cadencia, las cosas van a salir. Entonces, no vengan a mí, o que no venga nadie a decirme, Pamela, es que no se puede levantar plata porque es que a mí hay dos que me dijeron que no. Todavía no sabes nada. O sea, en el 50 sabrás si no vas a lograr Ya en el levantar plata. 50 En el más o 50. menos te puedes ir dando cuenta. Total, antes de eso no tienes idea, estás asumiendo. Ese feedback es de lo más importante. Otra de las cosas que son claras para poder decirle, digamos, a las personas que están en ese momento es, si tomas de camino, que no todo el mundo lo tiene que tomar, pero si lo llega a tomar y no le invierten, eh, pida feedback, pida el por qué no. Y escríbele y diga, yo no lo voy a molestar, yo no lo voy a seguir insistiendo. Lo único que necesito es que si usted quiere ayudarme, dígame el por qué no. Porque ese por qué no va a ser claro para yo poder en la próxima mejorar y decir, es que fue por esto. Entonces, ese es como un proceso. Los procesos de levantamiento de capital están muy claros, por eso hay que hacer las aceleraciones, hay que meterse a los temas, digamos, de crecimiento, de emprendimiento de la ciudad, o si estás en otro país, porque esa información no se improvisa. Uno le entrega una información importante, hace unas tareas para llegar a un resultado y con mucha constancia, porque no es de la noche a la mañana, Eso es importante. logra llegar a lo que quiere. La constancia para no manejar esa tolerancia a la frustración de, no, ya me dijeron dos que no, te se aburren, esto no va a ser... Esto es solo Y disciplina. como Esto uno es solo tiene, disciplina. por allá siempre el síndrome del impostor, sí, yo sabía que no le iba, entonces empieza a aparecer ese monstruo por ahí. Tal cual, porque esto es solo disciplina. O sea, cualquier cosa que uno haga en la vida, tú lo sabes muy bien, todos lo sabemos muy bien, es solo cuestión de disciplina. Pame, en este camino, honestamente, de emprender, ¿has pensado a veces tirar la toalla? ¿Cómo ha estado tu salud mental en torno a este mundo del emprendimiento? A esos procesos de levantamiento, de crecimiento, de reunirte, porque hoy lo cuentas, pues, y la verdad, muy tesa, pues, uno a uno con WhatsApp, pues, la más crack del planeta. Pero, fue pucha, qué susto al principio, qué responsabilidad No, y también. al principio nos dijeron que no, o sea, dos Ah, no veces no, jodas. sí, una vez nos dijeron no, todavía no son pues, lo suficientemente grandes para darles la licencia, no tienen los números y a la segunda vez fue que nos aceptaron, Eso es muy interesante que lo tal cuentes, cual. porque ese es el proceso Ese realmente. es el proceso de las cosas, o sea, ese es el proceso de las cosas. Cuando llegamos a tener los números, cuando llegamos a poder mostrar una atracción en la mediana empresa, que era lo que a ellos les interesaba, pues ahí fue donde nos dieron la licencia. Y creo que ese fue uno de los importantes pitch de mi vida. O sea, El golazo. ese sí, yo tengo, me siento mucho orgullo, lo hice Pues, con Jaime, y es un contame. orgullo de nosotros impresionante haber tenido, digamos, la conexión con ellos directo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Dani, ¿cuál era? No, creo que cómo está tu salud mental respecto al emprendimiento, si hayas pensado de Sí, pronto en tirar la algún toalla, momento tirar la toalla. tirarla. Mi salud mental ha tenido momentos muy difíciles, como yo creo que con todos. Yo he tenido momentos de demasiado cansancio. Yo a muchas personas les digo, porque muchas personas me preguntan que si yo vivo en Medellín, es porque no Mm. me han visto en los últimos 7 años. Yo estaba al frente de un computador trabajando. Yo apenas este último año, que fue estratégicamente muy diseñado con Jaime, mi socio, voy a volver a estar en la calle porque le doy mucho valor a estar en la calle. Antes estaba en esos procesos ya más, digamos, administrativos, que también era muy Ujú. buena y que lo hice con toda la pasión, pero ya llegó alguien a tomar ese rol y lo hace de una manera muy buena. Y mi valor es en la calle, mi valor es muy positivo en la calle, hablando con los clientes, hablando, digamos, haciendo las alianzas. La relación con Meta para nosotros es absolutamente fundamental y la manejo yo. Entonces, en esos primeros, digamos, 7 años de candela, de unos horarios, o sea, de reunión tras reunión, mucho tiempo de trabajo, fui burnout, o sea, fue normal, o sea, pasó burnout como le pasa a muchas personas. Yo me sentía muy cansada en muchos momentos, yo sentía que yo nunca, la verdad, nunca pensé tirar la toalla, porque yo te voy a ser muy franca, Dani, y es que yo siempre esto lo hablé como un proyecto. Yo le contaba incluso a mi esposo, le decía que esto era un proyecto, a mi familia que era un proyecto, a mis amigas. Yo nunca dije esto va a ser una cosa enorme, esto vamos a hacer la plata del mundo. Yo siempre he tratado de que las cosas hablen cuando ya hay unos números, no antes de pronto. Entonces al principio era un proyecto y yo siempre fui clara
mañana me puedo quebrar. Y si mañana me puedo quebrar, cuando llegue ese puente lo cruzo y ya veré si hago otra compañía, si me empleo, si hago otra cosa o que yo pueda dar valor. Como ese estrés también de algunos con los que yo hablo es como el todo o el nada. Si es que esto se quiebra, se me acaba la vida. Sí, ¿qué pasa si yo le he metido todo, digamos, a esto? Y es verdad, es que uno le mete todo, pero puede en algún momento fallar. Entonces yo soy muy buena de verdad manejando mi propia salud mental porque yo he trabajado mucho en ella y yo no me doy palo. Yo no me doy palo, o sea, las cosas se hacen en ciertos momentos. Hay veces no salen como uno quiere que salgan. Si me equivoco, digo que me equivoqué. No me doy palo y hay veces casi siempre empato. Entonces, como soy muy competitiva y Sí, eso es algo que también he tenido que trabajar mucho contra eso, la competencia me ayuda mucho a superarme, a superar al otro. sí. Entonces eso es un motor muy chévere que digamos, me ha ayudado mucho en este camino, pero igual, si no salen como es, si no se llegan a los números, se llegarán de otra manera. Pero no me doy un palo, digamos, de una frustración tremenda porque creo que hay una posibilidad grande de que las cosas no salgan, de que mañana Vituchat no esté en el mejor momento. Entonces, Eso eso siempre es es una una madurez, posibilidad. eso es un tema que yo también lo he visto y lo he vivido con una madurez que he empezado a tener. Wow. Pues yo creo que es la única, pues, porque es muy difícil tener Muy esa. difícil, es muy difícil, es muy difícil. Yo he tratado siempre de dormir mucho, o Sí, sea, de verdad, o sea, para mí dormir es muy importante. El ejercicio no soy la más juiciosa, por ahí me parece que tengo que ser más juiciosa, pero es cierto, Dani, que no a todo el mundo su hobby o su tiempo que tiene extra le gusta utilizarlo trabajando. A mí hay veces sí, y lo hago con todo el cariño. Yo hay veces un domingo, un sábado, estoy trabajando y no es que sea la más loca, la más obsesiva, es que lo disfruto, quiero hacer algo, me viene una idea, quiero abrir el computador, quiero sacar esa información, quiero ponerla y es porque me sale del sí, sí, corazón, no es total. porque me estoy dando látigo a trabajar Ah, 24/7. Pero eso sí, ha habido momentos donde se han querido divorciar de mí porque total. porque, hey, ¿dónde está el tiempo? ¿Dónde está la salida a montar en moto? Y eso hay que balancearlo. Y se balancea con otros que le digan a uno, hey, por acá estamos, hay que ponerle atención a otras cosas. Eso que dices último me lleva a una pregunta, porque claro, en el emprendimiento se habla mucho de ese trabaje incansablemente prácticamente, pero ¿a qué? ¿Cuál es el precio? Ujú, Acá se decía algo en tu caso particular, la separación, por ejemplo, la totalmente, familia. total. Entonces, yo creo que también es como un llamado de, hey, o sea, tú lo haces y lo disfrutabas, porque seguramente muchos emprendedores disfrutan lo que hacen, pero también el balance creo que puede ser importante. Y de pronto pienso que hay personas que tienen más capacidad de trabajar más largo tiempo que otras. O sea, vamos a lo mismo, uno tiene que saber quién es uno. Yo sé que llega un momento donde ya no puedo pensar más, de que ya no voy a salir pues ya no voy a resolver el problema, me tengo que alejar, tengo que hacer otra cosa, tengo que entrar en un momento de soledad. Yo soy súper social, pero muchos momentos digo, ya no puedo estar con nadie, tengo que estar en mi soledad, tengo que estar Ujú, leyendo, tengo que oxigenar mi mente. Eso me da mucha creatividad, pero yo lo hago, digamos, pensándolo y ujú. lo hago realidad. Y digo, este fin de semana voy a estar, digamos, tranquila, voy a estar pensando en ciertas cosas, en lo que me está preocupando, en lo que quiera resolver. Entonces, hay que Ujú. tener mecanismos y cuando yo veo que alguien me dice, es que estoy trabajando, no sé, 12 horas al día, 13 horas al día, yo digo, no es sostenible, no es sostenible porque a no ser de que sea una pasión y es que no, es que ese es mi hobby de la vida, bueno, habrá algunos que seguramente son así, porque no todo es blanco y negro, Ujú. pero si lo estás haciendo a fuerza bruta, eso te va a pasar factura por algún lado y te va a pasar factura con tu familia, Mm. con tus socios, con tu negocio. Y me hago una pregunta siempre, la pregunta que me hago es, ¿por qué esa persona se mata de una manera trabajando tan grande? Puede que no haya equipo. Y cuando no hay equipo y las cosas se crean, digamos, al principio, así sean poquita gente, cuando hay equipo, las cosas se distribuyen y la carga debe ser distribuida. Para eso hay otras personas que también están en la labor, en el proyecto, en el trabajo. Ujú. Distribuida entre socios, si es al principio que pasa mucho. Distribuida entre las personas que empiezan a trabajar contigo en la compañía. La última, creo que voy en la séptima, por allá no sé en cuál voy, pero la última, Dani, esto sí fue pucha, aprender a decir que no. Aprender a decir que no es la palabra más importante que yo he aprendido. Paso hay veces de grosera porque primero digo que no y después digo, no, no, mentira, sí. Pero es que cuando uno emprende y cuando uno está creando algo con socios, sin socios, no sé, porque hay muchas matices, uno tiene todo, todo es oro, se puede hacer mil cosas.
te llegan por aquí, te dicen, hagamos esto a la medida, pero es que vale un montón de plata, pero es que mira que puedes trabajar con Bancolombia, hace esto con Sura, y el desenfoque puede ser brutal, y el desenfoque es el que más quita energía. Cuando uno es cerradito y dices que nosotros queremos ser un SaaS, ese SaaS le va a vender a la mediana empresa, esa mediana empresa va a estar localizada en Colombia, esta va a estar localizada en Argentina, en Chile, bla, bla, bla. Igual tenemos miles de problemas, pero creo que somos buenos en decir que no. Viene por allá una compañía súper grande y vení, es que entonces todo el mundo te pinta diferentes negocios y todo el mundo empieza, siento que mucha gente, no todo el mundo, pero mucha gente abre muchas puertas al mismo tiempo. Eso es devastador. ¿Cómo vas a abrir muchas puertas al mismo tiempo? No tienes la energía para pasar cada una de las puertas. Abre una, ábrela bien, hazla organizada. Llega a los procesos organizados de esa puerta que abras, pero no te pongas a abrir 10 puertas, a enloquecer a todo el mundo de tu equipo, y ahí es donde están las prioridades. Ahí donde las prioridades son fundamentales. Aprender a decir que no. Aprender a decir que no es clave. Y un Tú- mal cliente te quiebra. Un mal cliente te quiero. Pame, te iba a preguntar algo. No sé si ahí dice la respuesta y era como a esa Pame que empezó con su primer emprendimiento a los 20, 21 años con las aplicaciones y demás. ¿Qué crees que le hubiera gustado saber que sepa hoy? ¿Qué le dirías a esa Pame de los 21? No sé si aprender a decir que no, todas, alguna de esas que nos acabaste de decir, pero ¿qué crees que te hubiera gustado saber cuando estabas en ese primer emprendimiento, esos primeros pinitos? Yo le diría, rápidamente encuentre equipo. O sea, búscate, rápidamente encuentra con quién vas a crear con quién vas a crear Applet. No lo hagas sola. Búscate gente, que hay gente muy buena. Busca gente, ya sea en la calle. O sea, piensa siempre en crear equipo. Crear equipo. Porque eso fue lo que a mí me abrió los ojos cuando ya, digamos, conocí a Jaime y el equipo que ellos tenían más montado. Era que ya cuando había equipo yo ya tenía toda la libertad para vender, yo tenía toda la libertad para escalar. Antes de eso, si no hay equipo y si hay una dificultad grande para conseguir equipo, si hay una dificultad grande para empezar a tener diferentes perfiles en el proyecto, hay que hacer un par en el camino y decir, ¿por qué no estoy teniendo, digamos, equipo? Entonces, Equipo. es importante, el equipo hace toda la diferencia. Hemos hablado 1000 veces de esto y lo hemos hablado tú y yo muchas veces. Las cosas no se pueden hacer solo, o sea, uno no hace solo una compañía, uno lo hace con muchas personas, entonces el equipo es fundamental. Otra cosa que le diría, que me parece que es importante es, igual también creo que lo aprendí relativamente temprano, pero es medio costeño, tómatela suave, o sea, muchas cosas, tómatela más a la ligera, o sea, no todo tiene que ser muy personal, las cosas se van resolviendo, no todo tiene que ser inmediato, suelta un poquito el control, no tienes que controlar todo, muchos harán un mejor trabajo que tú haces y entiende muy bien cuál es tu valor. Si tu valor está en lo comercial, si tu valor está en las alianzas, en poder estar, digamos, construyendo desde la comunicación, no te enloquezcas por ser la mejor project manager, no te enloquezcas por ser la mejor gerente, porque lo hiciste muy bien y lo haces bien, pero brillas en otro lado. Entonces encuentra donde brillas, porque le vas a dar mucho más valor a la compañía. Encontrar dónde brillar. Wow. Ahora sí, Pame, la última. Prometo que la última. ¿De qué? Ha estado muy, o sea, creo que ha estado bueno, ha estado muy Bueno, fluido. me encanta. ¿Crees que sí? Me encanta. Qué bueno, qué bueno. Pame, aunque Pipe y los oyentes nos podrán decir ya en el futuro, pero creo que Bueno, hace 20 días. Por última 20 pregunta, Pame, y es, ¿de qué crees que tenemos que hablar más? ¿Qué nos hace falta hablar? Sí, a mí sí me parece que sí tenemos que hablar más de política. La política es parte de nuestras vidas, la política es el marco que regula nuestras vidas y siempre hay mucho miedo alrededor de hablar de la política, de decir por dónde, o sea, por dónde uno cree que las cosas pueden ir. Entonces, desde una óptica, yo creo que sí hay que hablar de la política porque somos las generaciones que ya en este momento muchos manejan muchas compañías, están creciendo sus carreras y la política simplemente es fundamental y hay que Wow. hablar de ella. Pame, eres una tesa, te admiro mucho, No, Dani, de gracias. verdad, No, de muchas verdad, que gracias. eres muy tesa. Gracias por tus mensajes, por tus reflexiones, por compartir también temas personales como los que viste en Canadá, que no es fácil. Hablar hasta de la separación, son dos temas que uno normalmente con un emprendedor no habla. Total. No, y yo te voy a ser súper sincera, porque yo te estuve ahí como bananeando un tiempo, porque yo decía, pucha, hay que, o sea, Ah, ya entendí, es ya que son temas entendí. personales, es que los temas personales son duros, no se preparan, No se prepara. no se preparan, entonces vienen en caliente, pero estoy contenta con lo que hemos Me fue súper logrado. bien. Gracias, de No, verdad, Dani, te admiro mucho. espectacular, muchas gracias.
Si te gustó este episodio, no olvides compartirlo.